La Casa de los Tubos, en Monterrey. Parte 1. En Monterrey, entre las colonias que crecieron en la década de los 70, existe una construcción extraña que ha sido rodeada de rumores y ya advertencias durante décadas. La llaman la Casa de los Tubos, porque sus paredes y ventanas circulares parecen enormes, túneles de concreto que se cruzan en distintos niveles. Hoy está abandonada, cubierta de grafitis y maleza, pero en su interior persiste un silencio espeso que incomoda incluso a quienes solo se atreven a mirar desde lejos. La historia cuenta que la casa comenzó como un proyecto ambicioso, una residencia diseñada para una niña que había quedado en silla de ruedas tras un accidente. Su padre, un hombre adinerado y con influencias en la ciudad, ordenó a un arquitecto construir una casa adaptada a sus necesidades. Por eso los pasillos son amplios y en forma de rampas que conectan los distintos pisos en lugar de escaleras tradicionales. Pero algo salió mal desde el inicio. Durante la construcción, se dice que varios trabajadores murieron en accidentes extraños. Uno cayó desde lo alto de la estructura, aunque juraba estar bien sujeto. Otro fue encontrado dentro de un tubo sin aire en los pulmones, como si hubiera sido sofocado por la propia casa. Desde entonces, los rumores sobre una maldición comenzaron a circular. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde donde nos escuchas y síguenos para más historias, llenas de terror y suspenso. La tragedia más recordada fue la de la propia niña. Una tarde, mientras intentaba recorrer una de las rampas recién terminadas, perdió el control de su silla y se precipitó al vacío. Su cuerpo se estrelló contra el concreto húmedo del sótano y su padre nunca volvió a poner un pie en la construcción. La casa quedó inconclusa, atrapada entre el recuerdo de la niña y el abandono. Con los años, jóvenes curiosos comenzaron a entrar al lugar, buscando probar su valentía. Algunos aseguraban haber visto, entre los ventanales circulares, la figura de una niña asomada, con el cabello cubriéndole el rostro y las piernas ausentes. Otros contaban que, al caminar por las rampas, las paredes parecían moverse, como si respiraran a su alrededor. Una de las leyendas más aterradoras narra que quienes pasan frente a la casa de noche escuchan golpes metálicos desde adentro, como si alguien arrastrara cadenas. En otras ocasiones, los vecinos cercanos afirmaron que vieron luces encenderse en las habitaciones, aunque la casa jamás tuvo electricidad instalada. El tiempo solo reforzó el misterio. Para Monterrey, la Casa de los Tubos se convirtió en un sitio prohibido, un lugar donde la curiosidad se paga caro. Con el paso de los años, la construcción se transformó en una especie de santuario, oscuro para quienes buscaban emociones fuertes. Los adolescentes de la zona retaban a sus amigos a entrar de noche, llevando linternas, cámaras desechables o incluso botellas de cerveza para darse valor. Las historias que salían de esos recorridos eran cada vez más inquietantes. Uno de los primeros testimonios que circuló en 1900 en Monterrey fue el de un joven llamado Ernesto, estudiante de preparatoria en los 90s. Contaba que él y 3 amigos entraron un viernes por la noche, riéndose del miedo que decían sentir los demás. Subieron por las rampas, explorando piso por piso, hasta que uno de ellos notó que las paredes parecían respirar. El concreto se expandía y contraía muy levemente, como un pecho humano. Ernesto juraba que lo tocaron y estaba tibio, como piel. Otro de sus amigos, más incrédulo, comenzó a patear una de las paredes para demostrar que era solo cemento. En ese instante, todos escucharon un chillido agudo que no venía de ninguno de ellos. La linterna de Ernesto parpadeó, y al iluminar el pasillo vieron una figura al final de la rampa, una niña con el vestido blanco manchado y los ojos completamente negros. Cuando dieron un paso hacia atrás, la figura se arrastró hacia ellos a gran velocidad, como deslizándose sobre el suelo. Los jóvenes salieron corriendo, tropezando unos con otros, y jamás volvieron a la casa. Ese relato fue uno de tantos, pero coincidía con lo que otros visitantes decían: la presencia de una niña, siempre incompleta, siempre deforme, como si su cuerpo hubiera quedado atrapado en el accidente que la mató. Con el tiempo, la leyenda de la niña creció, y la gente comenzó a decir que la casa estaba viva, no solo por las paredes que parecían moverse, sino porque los visitantes
Aseguraban que los pasillos cambiaban de forma. Había quienes subían una rampa, esperando llegar al segundo piso y terminaban de nuevo en la entrada. Otros bajaban hacia el sótano y descubrían puertas que nunca habían estado ahí antes. Una pareja de universitarios, atraídos por estas historias, se atrevió a entrar con una grabadora. Su intención era registrar psicofonías para un proyecto escolar. Horas después salieron pálidos, sin poder hablar. Cuando reprodujeron la cinta, escucharon voces susurrando en un tono gutural, repitiendo una y otra vez el nombre de la muchacha. En la parte final del audio, se escuchaba un golpe seco y un grito ahogado que ninguno de ellos recordaba haber emitido. Las autoridades de Monterrey intentaron varias veces sellar la entrada de la casa. Soldaron rejas y colocaron muros improvisados, pero siempre aparecían aberturas hechas desde dentro, como si la misma casa no permitiera que la encerraran. Un detalle curioso es que los vecinos más cercanos, aunque temían acercarse demasiado, afirmaban que en las noches más frías se veía humo saliendo de los tubos circulares, como si la casa exhalara al dormir. Otros escuchaban risas infantiles que se mezclaban con el silbido del viento. Poco a poco, la Casa de los Tubos se consolidó como uno de los lugares más temidos de Monterrey. Para algunos era simple leyenda urbana. Para otros, un recordatorio de que el dolor y la muerte pueden dejar cicatrices imborrables en las paredes. La fama de la Casa de los Tubos llegó a tal punto que aparecía en periódicos locales y hasta en programas de radio nocturnos que recopilaban historias paranormales. Los testimonios eran tan variados como perturbadores. Algunos aseguraban que la niña se asomaba por las ventanas circulares cuando alguien pasaba en auto. Otros afirmaban que se escuchaban pasos detrás de ellos, aunque estuvieran completamente solos. Uno de los relatos más escalofriantes lo dio un trailero llamado Humberto, que acostumbraba a estacionarse cerca de la zona para descansar, antes de continuar su ruta hacia Saltillo. Una noche, mientras fumaba recargado en su camión, levantó la vista y vio claramente una sombra blanca, moviéndose entre los tubos de la casa. Pensó que era un vago o algún curioso, pero de pronto notó que la figura se deslizaba flotando y que no tenía piernas. El miedo lo paralizó hasta que escuchó un golpe en la carrocería de su camión. Un eco metálico, como si algo hubiera caído sobre él. Cuando bajó a revisar no había nada, salvo marcas de manos pequeñas en el polvo de la puerta. El caso más comentado en la colonia ocurrió a mediados de los 2000, cuando un grupo de jóvenes intentó grabar un cortometraje de terror dentro de la casa. Usaban cámaras digitales y llevaron un guión improvisado, convencidos de que el ambiente lúgubre les daría autenticidad. Al revisar el material, notaron que en varias tomas aparecía una niña de pie en las ventanas, observándolos. Lo extraño era que ninguno de ellos recordaba haber contratado a alguien para ese papel. Las imágenes circularon en foros de internet, y aunque muchos lo tacharon de montaje, los que habían estado ahí juraron que era real. A medida que estas historias crecían, también lo hacía la sensación de que la casa cambiaba con el tiempo. Algunos decían que ya no eran solo las rampas que se torcían, sino las habitaciones que parecían multiplicarse. Una estudiante de arquitectura relató que, después de medir el espacio en una visita escolar, las proporciones no coincidían. Los planos decían que debía haber 3 cuartos principales, pero ella y sus compañeros recorrieron al menos 5. La teoría más difundida entre los curiosos era que la casa se alimentaba del miedo. Cada persona que entraba dejaba un rastro de energía que fortalecía a la entidad que habitaba allí. No se trataba solo del espíritu de la niña, sino de algo más grande, una fuerza que usaba su imagen para atraer a los visitantes y luego devorarlos emocionalmente. Los vecinos empezaron a notar que, tras cada incursión nocturna, algunos jóvenes nunca volvían a ser los mismos. Unos se volvían silenciosos y evitaban hablar del tema. Otros sufrían pesadillas recurrentes en las que caían por rampas infinitas. En un caso extremo, un muchacho fue encontrado vagando por la colonia, desorientado, repitiendo una sola frase: "Las paredes me atraparon". La policía local comenzó a patrullar con más frecuencia, pero ni ellos se atrevían a entrar. El miedo colectivo había convertido la Casa de los Tubos
en un símbolo del terror regio. No era solo una ruina más, era un recordatorio de que hay lugares que parecen estar diseñados para encerrar algo que no pertenece a este mundo. Con el tiempo, las leyendas alrededor de la casa empezaron a entrelazarse con tragedias reales. En el año 2011, un grupo de jóvenes excursionistas entró para grabar un reto viral. Eran 6 muchachos, todos con celulares, transmitiendo en vivo para demostrar su valentía. La transmisión, que algunos alcanzaron a ver antes de que fuera borrada, comenzó con bromas y risas nerviosas, pero poco a poco se tornó en algo aterrador. Uno de los teléfonos captó un detalle inquietante. En una de las rampas, detrás de los chicos, aparecía una silueta inclinada, como la de un niño que gateaba. Ninguno de los presentes lo notó en el momento, pero los espectadores lo señalaron en los comentarios. Minutos después, las risas cesaron. El video mostraba a los jóvenes corriendo, gritando que las paredes se cerraban. La transmisión se interrumpió abruptamente con un chillido metálico. Horas más tarde, la policía encontró los teléfonos y las mochilas en la entrada de la casa, pero nunca a los muchachos. El caso fue archivado como desaparición voluntaria. Aunque nadie en Monterrey creyó esa versión, los rumores se intensificaron. Decían que la niña ya no estaba sola, que ahora había más figuras acompañándola. Algunos testigos aseguraban haber visto a hombres encadenados, caminando lentamente por las rampas, y a mujeres de rostro difuso, observando desde los tubos circulares. La casa parecía estar acumulando presencias, como si se hubiera convertido en un imán para almas atrapadas. La versión más temida era la de los albañiles que trabajaron en construcciones cercanas. Ellos contaban que en ciertas madrugadas se escuchaban golpes de martillo dentro de la casa, como si alguien siguiera trabajando en ella. Pero lo escalofriante era que, cuando se asomaban, veían a un obrero con casco ensangrentado clavando clavos contra el concreto, una y otra vez, aunque la superficie no se marcaba. Si alguien se acercaba demasiado, el obrero levantaba la vista. No tenía ojos, solo cuencas negras que parecían absorber la luz. En ese mismo año, un sacerdote fue convocado por petición de los vecinos. Intentó realizar un exorcismo en los alrededores. Frente a un grupo reducido, levantó un crucifijo y comenzó a rezar. No habían pasado 5 minutos cuando una corriente helada recorrió la colonia. Testigos dicen que el sacerdote gritó con voz quebrada: «Esto no es un espíritu, es la casa misma». Esa frase se convirtió en parte de la leyenda. La idea de que no era la niña ni las sombras quienes aterraban a los visitantes, sino que la propia construcción estaba viva, como si cada tubo, cada rampa, hubiera absorbido el sufrimiento de quienes murieron o desaparecieron ahí. Desde entonces, la Casa de los Tubos dejó de ser solo un sitio de curiosidad adolescente. Ahora era considerada una herida abierta en Monterrey, un lugar donde la arquitectura y el dolor se fundieron en algo que jamás debía existir. Los años recientes no han borrado el miedo. A pesar de que las autoridades intentaron demoler la casa en varias ocasiones, los proyectos nunca avanzaron. Un ingeniero encargado de evaluar la estructura en 2016 aseguró que las máquinas simplemente se descomponían al acercarse. Excavadoras que funcionaban perfectamente se apagaban, sin razón al tocar el terreno. Incluso una grúa volcó sin explicación, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Tras ese incidente, la empresa constructora renunció al contrato. Algunos dicen que la casa protege su existencia. Otros aseguran que cada intento por derribarla solo alimenta más su furia. Y lo cierto es que, mientras sigue en pie, las historias no dejan de multiplicarse. Un grupo de exploradores urbanos relató que, al entrar una noche con equipo de grabación, escucharon voces infantiles que decían sus nombres uno por uno. Al revisar el video, se dieron cuenta de que en cada plano aparecían sombras diferentes, como si alguien los rodeara en todo momento. Uno de ellos, semanas después, confesó que no podía dormir porque cada vez que cerraba los ojos, soñaba que caía por una rampa interminable, escuchando risas detrás. Otro caso estremecedor ocurrió en 2019. Una mujer que vivía a pocas cuadras contó que cada madrugada
escuchaba cómo alguien tocaba las ventanas de su casa. Al principio creyó que eran vándalos, hasta que una noche se levantó de golpe y vio claramente, en el reflejo del cristal, el rostro de una niña sin piernas, apoyando las manos en el vidrio. Lo peor fue que al encender la luz no había nadie afuera, pero las marcas pequeñas seguían impresas en el cristal como huellas húmedas. Hoy, la Casa de los Tubos es parte del imaginario colectivo de Monterrey. Los que se atreven a hablar de ella dicen que es un lugar que atrapa miradas, que basta con detenerse frente a sus ventanales para sentir que alguien observa de vuelta. Los más valientes todavía intentan entrar, grabar o transmitir en vivo, pero casi siempre terminan huyendo con la certeza de que algo los persiguió. El mito más oscuro, sin embargo, es el que susurra la gente mayor, que la casa fue construida en un terreno maldito, sobre antiguas tierras donde se realizaban sacrificios en cuevas cercanas, que la niña solo fue la primera víctima de una condena más grande y que cada alma perdida en su interior se convierte en parte de las paredes, en ojos que espían desde los tubos. Monterrey creció a su alrededor, pero la casa sigue ahí, inmóvil, como un tumor de concreto en medio de la ciudad. Sus ventanas circulares parecen ojos abiertos, vigilando a quien pasa, y aunque la modernidad intenta cubrirla con luces, edificios y ruido, basta una noche de silencio para escuchar cómo la casa respira. Algunos creen que el verdadero peligro no está en entrar, sino en mirarla demasiado tiempo, porque, según los vecinos, quien sostiene la mirada en los ventanales siente una presencia detrás, aunque esté solo en la calle, y cuando voltea, a veces alcanza a ver una silueta blanca deslizándose, incompleta, como si buscara compañía eterna. Así permanece la Casa de los Tubos, esperando, y cada generación de regiomontanos se encarga de recordarle al mundo que no todo en Monterrey son montañas y progreso. También existen lugares donde la oscuridad nunca descansa. Si esta historia te estremeció, no olvides seguirnos y compartir desde donde nos escuchas. Esto fue Sombras en la Niebla. Recuerda que en Monterrey aún se levantan muros que respiran y esperan por ti.